Empezar. Muy bien, pues buenos días a toda la audiencia. Soy Marcelo Sánchez, que voy a moderar hoy esta sesión, y es un placer presentar dispondremos como expertos sobre el tema a Iván Vollmer y Carlos Delgado, y es un placer presentar la sesión del doctor Flavio Zucarino del Hospital del Mar, uno de los expertos en imagen espectral y que nos va a hablar de aplicaciones del TC espectral en patología cardiotorácica. Flavio, cuando quieras, estamos todos para escucharte. Perfecto, muchas gracias Marcelo por la invitación y la introducción. Voy a compartir pantalla, sí, puedo enseñar la presentación, a ver si se ve todo. Ok, se ve, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, el Flavio, tema... un momento aún, que solo recordar a todos los asistentes que podéis hacer las preguntas en el chat para luego la discusión. Flavio, cuando quieras. Vale. El tema que vamos a tratar hoy es un poco de las aplicaciones potenciales que el TAC espectral puede tener en el ámbito de la patología cardiotorácica. Y como veis, decimos, cuando hablamos de TAC espectral, hablamos de la posibilidad de utilizar los rayos X, la energía de los rayos X para diferenciar mejor los tejidos. Entonces, nuestro TAC está más enfocado, en este caso, a la diferenciación tisutal, intentar generar mejor contraste entre los tejidos, y esto lo podemos hacer de dos formas diferentes, ¿no? Podemos tener equipos que tengan una fuente espectral, que significa una fuente o doble, como los equipos dual source, o una única fuente que es capaz de hacer un switch ultra rápido del kilovoltaje para poder generar después la posibilidad de obtener esta información. O tenemos después tags que están enfocados a la detección espectral, donde es el detector lo que es capaz de ir a adquirir esta información. Y luego en los últimos años, bueno, los últimos 2 años, hemos visto un desarrollo muy importante en un tipo de este tipo de TAC enfocado al detector, que es el TAC de photon counting, que genera todavía una mejor definición, una mayor discriminación de estos tejidos, que además puede bajar más la dosis respecto a los otros equipos, y además tiene la ventaja de tener una resolución muy elevada, llega hasta 0,2 milímetros, y esto nos permite mejor valoraciones, por ejemplo, en ámbito cardiotorácico, de estructuras muy pequeñas, vasculatura coronaria, stents, que veis que pueden tener claramente una imagen mucho mejor, por lo que es el parénquima pulmonar, por ejemplo, a nivel de intersticio, una mejor resolución de la anatomía. Pero bueno, sabemos que tenemos equipos que pueden hacer este tipo de valoración, decimos, ya en los servicios desde hace años. Nuestra experiencia ha empezado en 2015 con un equipo que en su momento era puntero, hoy no es un equipo de última generación, obviamente, a ver qué tendremos en los próximos años, pero aún así con un equipo con una fuente dual, en este caso, que hace un switch ultra rápido. Hemos aquí, como veis, recogido toda nuestra experiencia en este trabajo del año pasado presentado en RSNA, y lo que tenemos que hacer es un poco elegir cómo realizar las pruebas, qué tipo de protocolo utilizar y cómo tener un workflow de trabajo fluido que se pueda utilizar diariamente en el servicio, ¿no? Entonces, elegir qué tipo de protocolo espectral hacer. Normalmente, cuando utilizamos este protocolo, lo que vamos a generar en nuestro tag son imágenes monoenergéticas, que son las imágenes que solamente valoramos en los estudios en escala de grises sin otro tipo de alteración. Aquí tenemos la posibilidad de generar mapas, podemos decidir nosotros cuáles. Normalmente, como una de las pruebas que está más enfocada a este tipo de patología es el TEP, como veis aquí podemos elegir crear ya mapa de yodo-agua y enviarla directamente al PACS para tener la lectura ya simultánea de estas dos tipos de serie de imagen. Y aquí tenemos, decimos, una imagen que engloba todos los datos que después a posteriori podemos reutilizar con software dedicados y realizar otro tipo de reconstrucciones. Por tanto,
cuando tengamos, decimos, claro, cómo funciona nuestra máquina, qué tipo de protocolo podemos utilizar y qué tipo de imagen vamos a poder procesar, vemos que hay una serie de aplicaciones potenciales del TAC espectral en ámbito cardiotorácico, que es bastante amplio. Normalmente lo que más se ha valorado, lo que más se ha estudiado en estos años es la patología vascular, en primis el tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque de entrada, el tromboembolismo pulmonar, ya sabemos que el TAC es la técnica gold estándar no invasiva por el diagnóstico, nos permite morfológicamente ya ver la presencia o no del trombo, su extensión, diferenciar entre TEP agudo y entre TEP crónico, nos permite valorar los efectos hemodinámicos del TEP, los efectos sobre parénquima pulmonar, pero entonces, ¿dónde podemos traer ventaja de la aplicación de este tipo de TAC espectral en el ámbito del TEP? Bueno, por ejemplo, sabemos que si utilizamos una técnica espectral, podemos cambiar el kilovoltaje de nuestra imagen, de nuestra reconstrucción. Esto nos permite, por ejemplo, en caso de TEP como este periférico pequeño, aumentar el contraste en el interior del vaso y aumentar la posibilidad de detección de tromboembolismo pulmonar periférico o de vasos de pequeño calibre. Esto porque cuando vamos a aumentar el kilovoltaje, veis, hay, decimos, una disminución de ruido y una bajada de lo que es el contraste de la imagen. Si utilizamos imágenes con bajo kilovoltaje, como veis aquí, aumentamos bastante el contraste, aunque aumentamos ruido, por lo cual hay que jugar con estos valores para tener la imagen que mejor demuestra nuestros hallazgos. Esto nos ha ayudado bastante realmente en condiciones, decimos, donde los tromboembolismos pulmonares son periféricos, son pequeños. Recientemente en el COVID es donde más hemos traído ventaja de este tipo de aplicación. Un paciente con nuestra clásica afectación pulmonar por COVID, donde las complicaciones podían ser a veces difíciles de detectar, y aquí veis cómo se podían detectar áreas de hipoperfusión y retrospectivamente tromboembolismos pulmonares de pequeño calibre. O paciente como este, donde aparentemente en las imágenes, decimos, monoenergéticas, no se veían grandes hallazgos, pero sí que había un tromboembolismo pulmonar de pequeño calibre, pero también había una hipoperfusión bastante marcada y retrospectivamente, veis aquí podemos ver la causa de este tromboembolismo pulmonar, que era un trombo aquí muy grande en las cavidades derechas. Eh, Otra ventaja que puede tener el TAC espectral en TEP agudo es en la valoración de áreas isquémicas, la valoración de los infartos pulmonares. ¿Por qué? Porque cuando tenemos casos como este de aquí, de la derecha, donde está muy claro ya por la radiografía de tórax que podemos tener en el contexto clínico adecuado un infarto pulmonar, ¿no? Una imagen triangular, típica, periférica, con su derrame asociado, no aporta nada más la imagen espectral respecto a la imagen, decimos, monoenergética o convencional. Pero cuando tenemos mucha afectación pulmonar, ¿no? Ese es el paciente también siempre con COVID, dice aquí, en el contexto de esta extensa afectación pulmonar, puede ser muy complicado, a veces hasta imposible, detectar áreas de infarto, ¿no? Y aquí, en este caso, las imágenes, las reconstrucciones de estas imágenes en colores de mapa de yodo nos permiten una mejor definición de estas áreas isquémicas, valorar retrospectivamente la presencia o no de un tromboembolismo pulmonar, y esto puede ser obviamente muy útil. Por tanto, tenemos la posibilidad, en este caso, de tener unas imágenes que son superponibles a lo que son las mapas las imágenes de perfusión, ¿no? de la gamografía pulmonar. Lo único que sí que no tenemos datos sobre lo que es la ventilación pulmonar. Estas imágenes son superponibles a, decimos, un mapa de perfusión. No tenemos informaciones sobre la ventilación. Lo que sí que además nos permite valorar esta técnica es alteraciones, ¿no? ¿Veis? De la vascularización que no están directamente asociadas a tromboembolismo pulmonar. En este paciente que venía con esta sospecha, veis que un paciente que tiene en estas reconstrucciones cinematic rendering una morfología de la caja torácica muy alterada, tiene una alteración severa con una torsión, una escoliosis, una alteración de la mecánica torácica, por tanto una alteración de la ventilación, y aquí probablemente lo que estamos viendo es una redistribución vascular debida a esta alteración de la mecánica respiratoria. Por tanto, aquí lo podemos definir y detectar muy bien. Y una cosa muy importante en el caso del TEP agudo es el manejo del paciente, ¿no? Sabéis que en los pacientes que tienen TEP agudo,
y que tienen sobrecarga y disfunción ventricular derecha, normalmente se intenta realizar un tratamiento más agresivo, se intenta realizar trombectomía. Entonces aquí las imágenes, decimos, que podemos realizar con técnica espectral de mapa de yodo, nos pueden ayudar en valorar lo que son los efectos hemodinámicos, lo que son las alteraciones de la perfusión sobre el parénquima pulmonar de estos tromboembolismos pulmonares. Aquí veis que hay dos pacientes con prácticamente la misma morfología, la misma presentación de TEP agudo bilateral en las ramas principales, y aquí veis como en este caso, en este paciente, tenemos una hipoperfusión simétrica de los dos trombos, y aquí tenemos una simetría muy importante, muy severa hipoperfusión de todo el pulmón derecho. Y claro, si tenemos que elegir qué trombo ir a desobstruir primero, hay que ir a tratar obviamente este trombo aquí de la derecha para tener el mejor resultado hemodinámico en este paciente. Por lo tanto, por la planificación también del tratamiento de la trombectomía puede ser una técnica muy útil. Sobre el TEP crónico, no voy a hablar mucho porque ya ha habido sesiones sobre el tema y también sesiones muy interesantes sobre hipertensión pulmonar. Lo único, decir que obviamente tenemos normalmente la posibilidad de diagnosticarlo en base a lo que son las características morfológicas del trombo, que varían, ¿no? Desde un paciente con TEP agudo al mismo paciente en el control con TEP crónico, donde vemos aquí los cambios morfológicos y los trombos residuales en los vasos. Pero lo que nos permite la técnica espectral es definir cuál de estas lesiones realmente es hemodinámicamente significativa, cuál está dando realmente una alteración en la perfusión, ¿no? del parénquima pulmonar, y por lo tanto puede ser responsable de una eventual hipertensión pulmonar crónica, ¿no? Asociada al TEP crónico, y ver un poco lo que es la alteración de la perfusión en el interior del parénquima pulmonar. Y de hecho, en el último position paper de la Fleissner Society, veis cómo se da mucho peso al aporte de la TAC con doble energía, con adquisición espectral. Prácticamente cuando vamos a combinar las imágenes morfológicas del TAC convencional, del angioTAC, a la valoración de las imágenes de mapa de yodo, prácticamente llegamos a una sensibilidad y especificidad que ronda el 100% por el diagnóstico de hipertensión pulmonar relacionada con TEP crónico. Obviamente aquí también se subraya que necesitamos una validación después por todos los tipos de energía dual que disponemos obviamente en el mercado. Por tanto, aquí en este ámbito, ¿qué vamos a poder aportar? Vamos a poder aportar no solamente el diagnóstico, podemos en este caso valorar el mapa vascular de las lesiones, que esto ya lo podemos hacer con imágenes obviamente convencionales, pero las imágenes en mapa de yodo nos pueden ayudar en definir si coexiste, ¿no? Hipoperfusión en el parénquima pulmonar, áreas bilaterales, parcheadas o periféricas de hipoperfusión, que pueden ser una contraindicación, como veis, al tratamiento quirúrgico, a la endarterectomía, que es el tratamiento de elección, en este caso, cuando es posible. Entonces veis aquí un caso de nuestro centro, veis un TEP bilateral y veis cómo ha evolucionado, ¿no? En este caso ha evolucionado con esta hipoperfusión que veis en azul en el lóbulo superior derecho, muy marcada, ¿no? En toda esta serie de imágenes, y veis aquí como la imagen morfológica también demuestra este vaso completamente obstruido y la ausencia de perfusión, que es lo mismo que podemos ver en la gamografía de ventilación-perfusión. Y obviamente podemos después definir y valorar en comité, ¿no? Si estos tipos de lesiones se tratan o no se tratan. En este caso, este patrón puede ser asociado con un resultado quirúrgico no bueno, entonces se puede decidir no operar al paciente. Tenemos todos los datos para decidir después el manejo del paciente, igual que en el TEP agudo. Por lo que son las patologías vasculares que no son relacionadas al TEP, también hay otras potenciales aplicaciones. Una de estas, por ejemplo, es en la patología congénita, tanto pediátrica como del adulto, ¿no? En este caso veis un paciente con un secuestro pulmonar que normalmente podemos sospechar y podemos ya empezar a sospechar por la característica morfológica y la ubicación, ¿no? Un paciente que tiene aquí una lesión con el componente aéreo, ¿no? En la base derecha, y que presenta
aferentes vasculares sistémicos. Y aquí la reconstrucción espectral, las imágenes espectrales, el mapa de yodo, que nos ayudan. Nos ayudan en ver mejor lo que son los aferentes vasculares a la lesión. De hecho, en un previo estudio nos había valorado, nos había visto este vaso que era más inferior y que venía, decimos, a vascularizar la porción inferior de la lesión. Y podemos ver cómo, ¿no?, la lesión presenta un patrón de vascularización diferente respecto al resto del parénquima pulmonar. Pero también nos ayuda en patología congénita, en patología tanto cardíaca como pulmonar, donde tenemos alteraciones de la vascularización pulmonar que pueden ser difíciles de detectar morfológicamente, porque hay patología, por ejemplo, aquí hay un caso, como veis, de una niña de 9 años que tenía un síndrome de Alagille, que se asocia a hipoperfusión pulmonar, disminución de calibre de las arterias pulmonares, estenosis. Entonces, en este caso, ¿cómo hemos encontrado estos vasos patológicos que veis aquí de pequeño calibre? Lo hemos encontrado a raíz de valorar la mapa de perfusión pulmonar y viendo dónde realmente había zonas, en este caso en azul, ¿no?, hipoperfundida, y que se corresponden muy bien a la zona patológica con los vasos de pequeño calibre. Además de ver aquí un pequeño kinking, una pequeña estenosis a nivel de la rama pulmonar izquierda. Por lo tanto, estas imágenes nos pueden ser muy útiles en la, decimos, correlación después en la búsqueda de alteraciones morfológicas en el paciente que tenga este tipo de patología. Por ejemplo, aquí veis otro ejemplo, y en este caso son pacientes con cardiopatías congénitas y pacientes donde veis que pueden presentar después también la presencia de device, de válvula, de stents a nivel de la arteria pulmonar. Las arterias pulmonares son fundamentales en los pacientes con cardiopatías congénitas porque toda la quirugía que se va a realizar en este tipo de paciente está básicamente enfocada muchas veces en recuperar el flujo pulmonar, por lo cual la quirugía de Glenn, de Fontane, todo necesitan una buena valoración de las arterias pulmonares y lo podemos hacer con TAC de muy baja dosis que nos dan información morfológica, pero en este caso la adquisición espectral nos puede mejorar a veces la valoración de los stents, nos puede mejorar la valoración de las válvulas, en este caso intentar obtener imágenes basales virtuales, ¿no?, imágenes sin contraste, que puede ser útil también en la comparación, y aquí nos aporta informaciones claras sobre lo que es la perfusión del parénquima pulmonar, ¿no? Nos ayuda a decir que aquí no solamente tenemos una disminución de calibre, pero también que tenemos una clara disminución del flujo pulmonar y nos puede, decimos, soportar una decisión clínico-quirúrgica sobre este paciente. Siempre en patología vascular, la última cosa que podemos valorar puede ser la hemoptisis, donde podemos tener ayuda, ¿no? En este caso también da estas imágenes, este mapa de yodo. Realmente ya en la hemoptisis lo que vamos a buscar, además de las causas pulmonares de hemoptisis cuando tenemos lesiones, tumores o alteraciones parenquimatosas, es obviamente un mapa vascular, ¿no?, para buscar colaterales sistémicas que nos permitan, decimos, después planificar una eventual embolización arterial de estos vasos sistémicos que están, decimos, vascularizando el pulmón. Entonces, en estos casos, tener a disposición un mapa de yodo, un mapa de la perfusión pulmonar puede ser útil porque veis como en este caso, ¿no?, aquí tenemos una alteración clara de la perfusión en estas zonas y esta alteración de la perfusión nos tienen que, decimos, servir para ir a buscar de forma retrospectiva las colaterales, que en este caso veis que son pequeñas pero muy tortuosas, que originan a nivel de la arteria mamaria interna derecha y que también aquí originaban desde la frénica y llegan hasta prácticamente la parte anterior del parénquima pulmonar, y obviamente estos mapas vasculares son muy valiosos por nuestros compañeros de intervencionismo vascular que después pueden ir de forma dirigida a embolizar, como veis aquí, los mismos vasos y a tener un buen resultado, decimos, post-tratamiento. Por lo tanto, aquí también estas imágenes nos pueden ayudar bastante en planificar el manejo y el tratamiento del paciente. Después de haber hablado de lo que son las potenciales aplicaciones vasculares, que son las más conocidas, tenemos también la posibilidad de utilizar esta técnica en la valoración de las lesiones pulmonares. Entonces, en las lesiones pulmonares lo que vamos a hacer delante de cualquier lesión como radiólogos es identificar obviamente la lesión y luego intentar hacer un diagnóstico diferencial enfocado a la caracterización morfológica de la lesión, ¿no? Entonces, normalmente
como en este caso, la caracterización morfológica nos dice que estas lesiones tienen la misma morfología, aparentemente, tienen un aspecto enano invertido, pero obviamente el diagnóstico no es el mismo en todos los casos, ¿no? Y sí, obviamente aquí también es muy importante la correlación con la clínica del paciente, si es infecciosa, si no es infecciosa, etcétera. Pero lo que nos gustaría es tener a disposición unos datos, ¿no? Un soporte, ¿no? Más objetivo, que nos pueda ayudar en el diagnóstico diferencial, que no sea solamente morfológico. Por ejemplo, una cosa bastante banal, pero que puede ser útil, en este caso, con imagen de esta morfología, diferencial patología isquémica de patología no isquémica. En este caso, veis aquí, esta imagen representa una neumonía organizativa, y aquí tenemos un infarto, y claramente el patrón de perfusión en lesión de mapa de yodo es bastante diferente, ¿no? Esta es una lesión que capta contraste, en este caso no tenemos captación de contraste, y esto puede ser banal, pero lo que nos gustaría delante de lesiones, por ejemplo, como esta, que son lesiones más complejas, ¿no? Que son lesiones con cavitación central, con paredes engrosadas, saber, por ejemplo, diferenciar, bueno, si no sé nada de contexto clínico, esto será un cáncer, será una infección, entonces, obviamente, aquí también la evolución clínica, que es lo que siempre miramos, ¿no? Los famosos previos, tanto en radiografía como en TAC, nos ayuda mucho. Y aquí veis que la lesión había empezado como una consolidación y luego era una neumonía que se había cavitado. Y aquí tenemos una lesión neoformativa, ¿no? Un cáncer en este caso, que también presentaba cavitación. Pero de entrada, ¿cómo puedo ayudarme con estas imágenes para diferenciar entre una lesión benigna, maligna? Hay estudio enfocado a eso. Bueno, sí, hay estudio enfocado a esto, y la posibilidad de la diferenciación espectral de tejido nos permite también valorar diferentes datos de la imagen. Hay autores que han intentado diferenciar, por ejemplo, como veis aquí, adenocarcinoma pulmonares desde tumores pulmonares desde neumonía organizativa, con imágenes que veis que morfológicamente tienen el mismo aspecto, y explican que se pueden obtener unas curvas espectrales de las lesiones, y estas curvas espectrales pueden tener, decimos, unas características eh, que pueden enfocar, pueden ayudar en definir si la lesión, por ejemplo, puede ser neoformativa o puede ser benigna, ¿no? Entonces, veis aquí una serie de factores que se tienen en cuenta relacionados con, decimos, el tipo de contraste central, periférico, la ratio del contraste respecto a la aorta y la atenuación a diferente kilovoltaje, ¿no? Y ves aquí un caso de nuestro centro, intentamos reproducirlo, es una lesión periférica que está aquí ubicada en el lóbulo inferior derecho, que parece que tenga una zona central algo hipodensa, aparentemente necrótica, y esa es la curva, ¿no? Que hemos obtenido, que es bastante similar a la que se refiere, ¿no? Aquí por adenocarcinoma pulmonar, y efectivamente lo biopsiamos, salió un adenocarcinoma PDL1 positivo, ¿no? Y aquí veis otro caso que es bastante interesante porque nos demuestra una lesión que claramente ya con el TAC sabemos y vemos que es una masa, ¿no? Por lo tanto, aquí no hay problema de sospecha eh, de tumor versus lesión benigna. Veis la curva que hemos obtenido de esta lesión, y esta curva amarilla sería la de la aorta, ¿no? Y veis cómo hay un andamiento diferente de la curva respecto a lo de la aorta. Es una curva que nos hace pensar también en este caso una patología tumoral, pero lo bonito de aquí es la correlación que tiene estas imágenes con el PET-TAC, con la captación de FDG, por lo tanto nos aportan probablemente una información funcional también metabólica que podría ser interesante en el tiempo valorar, también en los controles evolutivos. ¿Veis cómo la adenopatía que está ubicada aquí delante tiene misma característica con este centro hipodenso necrótico de la masa principal? La masa aquí vemos bien delimitados los márgenes y vemos la componente necrótica central, y aquí vemos bien también la adenopatía subcarinal, que sí, en este caso era menos necrótica y más viable que la otra. Por tanto, decimos, cuando estudiamos lesiones tumorales o tenemos la sospecha, hay que pensar, ¿no? Que este tipo de imagen, este tipo de imagen espectral nos puede aportar, decimos, una mejor diferenciación de lesiones complejas, ¿no? Aquí nos puede definir mejor lo que es la lesión tumoral, la zona, decimos aquí, sólida y que está obstruyendo la vía aérea. No puedes enseñar mejor lo que es la componente, decimos, viable y la componente necrótica de la lesión, y nos puede diferenciar, aquí veis la zona
atelectásica, ¿no? Este era un paciente con una neoplasia obstructiva del lóbulo superior izquierdo, con este bonito Lufsikel sign aquí en la radiografía de tórax. Entonces, uno de los puntos claves es, si queremos caracterizar lesiones, cuándo vamos a hacer la adquisición, con qué tiempo, ¿no?, adquirimos las imágenes post-contraste. Entonces, es muy importante recordar, en este caso, que la fase arterial, que solemos hacer muchas veces en los estudios de tórax, en este caso no nos va a ser muy útil porque aquí no vamos a tener una buena diferenciación de la lesión respecto a atelectasia, respecto a su componente necrótico. Lo que nos ayuda mucho más es la adquisición tardía. La adquisición tardía a los 90 segundos realmente es la que se puede, decimos, que se parece mucho más a la imagen del PET-TAC, la que nos aporta más informaciones y que puede, en este caso, también ser útil como guía, por ejemplo, si hacemos una biopsia de esta lesión y no disponemos del PET-TAC. Realizar este estudio previo a la biopsia nos puede aportar informaciones útiles para ir a biopsiar de forma dirigida las componentes más viables de la neoplasia. ¿Y esto por qué? Porque, como se describe en literatura, la fase arterial, la early phase, está prácticamente asociada a lo que es la vascularización tumoral, pero lo que está asociado decimos, a la celularidad, a la necrosis tumoral, a la fibrosis, es el realce en fase tardía. De hecho, el PET-TAC también se adquiere después una hora, ¿no?, de la administración de contraste, lo que se correlaciona muy bien con la captación de FDG, como veis en estas imágenes también de la literatura, son las fases tardías, y de hecho hay hasta autores que están planteando valorar la captación de contraste, la concentración de yodo de contraste en estas lesiones y correlacionarla con la diferenciación después del tumor. Por lo tanto, aquí se abre un abanico, decimos, de posibilidades, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de estos pacientes que hacen tratamiento, y seguramente serán datos que también se podrán implementar y añadir a los datos, por ejemplo, radiómicos de valoración de lesiones pulmonares en el futuro. Y esto, lo mismo que hacemos por lesiones tumorales grandes, lo podemos hacer por los nódulos, ¿no? Obviamente no estudiamos los nódulos con este tipo de técnica de entrada, es un caso incidental que se vio en un estudio de TEP, al cual le realizamos también una adquisición tardía, pero para enseñar que aquí este nódulo detectado de forma incidental, que ya parece presentar características benignas en la imagen morfológica, lo que podemos hacer es crear imágenes basales virtuales. En este caso podemos definir la ausencia de grasa o de calcificaciones de forma más acurada, sin tener que reirradiar el paciente. Y aquí veis cómo son las curvas espectrales de esta lesión, ¿no?, con lo que comentábamos antes. En fase arterial prácticamente no tengo casi curva, pero en fase tardía, a los 90 segundos, sí que veo aquí, ¿no?, la distribución del yodo con los diferentes kilovoltajes, y esto me puede ser útil para diferenciar la lesión en algunos casos. No hay mucho descrito sobre este tipo de valoraciones en nódulo. Por ejemplo, aquí veis un caso muy similar realizado además con el mismo TAC que lo hemos hecho nosotros, y veis cómo las curvas son muy similares a las que hemos obtenido. En este caso era un amartoma, una lesión benigna, ¿no? Por lo tanto, esto podría ser decimos, un instrumento más en la caracterización de nódulos pulmonares. Y por último, hablando de neoplasia, otra cosa que puede aportar a nivel visual, ¿no?, este tipo de técnica espectral es en la detección de lesiones, ¿no? Aquí veis un paciente que tenía un voluminoso tumor fibroso pleural operado. Al cabo de 2 años le hicimos un TAC de control y tenía una recidiva, ¿no?, que es esta imagen de aquí, que obviamente todos diagnosticamos con un TAC normal, basal, sin contraste o con contraste. No hace falta ninguna técnica especial para ver esta recidiva, pero sí que con las imágenes en mapa de yodo somos más finos en detectar lesiones de más pequeño calibre, de más pequeño tamaño, como esta de aquí, por ejemplo, que se ve mucho mejor. Pero lo que nos ayudó en particular en este caso fue en detectar lesiones que estaban ubicadas aquí en la pleura, que en esta, decimos, TAC convencional sería muy difícil de definir, y aquí vemos muy bien, ¿no?, cómo tenemos lesiones, ¿no?, con una definición mucho mejor que en la adquisición estándar, y hasta pudimos detectar una recidiva aquí en la pared torácica que después biopsiamos y que resultó ser, decimos, derivada del antiguo tumor fibroso pleural. Por tanto, esto era un poco lo que tenemos a nivel del parénquima pulmonar, de lesiones pulmonares. A nivel del parénquima, a nivel de patología intersticial, a muy
pocas aplicaciones hoy en día descritas del TAC espectral. Lo utilizamos cuando tenemos patología intersticial, infecciosa, ¿no? Organizativa como esta, lo hemos utilizado bastante en los pacientes con COVID para demostrar patología vascular asociada, cuando pacientes que no mejoraban, ¿no? A pesar de tratamiento, el problema no estaba tanto en la afectación pulmonar cuanto en la afectación vascular, ¿no? Asociada, coexistente, que esto está altamente valorado y descrito en la literatura. Aquí sí que hemos tenido ventaja, hemos podido diagnosticar tanto trombos arteriales como trombos en venas pulmonares, ¿no? Asociadas en el mismo paciente, áreas de oligoemia o de alteración de la perfusión aisladas, pero en sí mismo, en la patología intersticial, de momento no hay muchísimas aplicaciones por el TAC espectral. Una posibilidad es valorar el patrón en mosaico, ¿no? La perfusión en mosaico de la intersticiopatía, como este paciente que tiene una hipersensibilidad, y plantearse si en el control evolutivo puede tener sentido, tras tratamiento, valorar este patrón, si ha cambiado, si ha mejorado o no. Pero realmente hoy en día os digo, no hay muchísima literatura y muchísima aplicación en este ámbito. Recordar que aquí también, como veis en este paciente, cambia el timing del contraste, es muy importante si queremos ver alteración en el parénquima relacionada al intersticio o por acaso a enfisema, ¿no? Veis aquí en la fase precoz cómo se ve mucho mejor esta hipoperfusión debida a las zonas enfisematosas. Y lo que sí que se está utilizando por la patología intersticial, obviamente se está empezando a utilizar, esos son artículos recientes de este año, es el TAC Photon Counting, pues básicamente porque tiene mejor resolución y porque irradia bastante menos al paciente. Entonces, lo que se está empezando a valorar, además de la afectación intersticial, es la perfusión y el realce tardío del parénquima pulmonar en diferentes condiciones, ¿no? Veis aquí en la fibrosis pulmonar cómo decimos, se puede plantear, ¿no? La distribución del contraste, donde áreas fibróticas no presentan perfusión precoz y presentan realce tardío, ¿no? Después adquirida en fase tardía, y cómo al revés patologías áreas, decimos, de virus esmerilado, inflamatoria, no fibrótica, tienen un aumento de la vascularización en fase precoz y la mantienen después en fase tardía, o las alteraciones en mosaico, como habéis visto antes, tienen una alteración de la perfusión precoz y luego hay una homogenización tardía. Por tanto, en este ámbito hay todavía pocas aplicaciones y la que se van desarrollando seguramente será más enfocada a photon counting también por su alta resolución espacial y mi mejora capacidad de definir el parénquima pulmonar. Bueno, y por último tenemos que valorar las potenciales aplicaciones en ámbito cardíaco. En ámbito cardíaco hay aplicaciones que se pueden utilizar. Una de ellas, por ejemplo, está enfocada a la valoración, a la mejora de la valoración de los stent coronario. En este caso, los sistemas que tienen una detección espectral, el TAC espectral enfocado a los detectores, tienen la mejor ventaja porque no tienen artefacto de movimiento, no tienen solapamiento entre la adquisición de las dos series, de las dos energías, perdón. Entonces aquí, como veis, podemos tener una mejor valoración con imágenes basales virtuales del stent y con imágenes en mapa de iodo, ¿no? de la luminograma en el interior del stent, y hasta cambiando el kilovoltaje, lo que podemos hacer es mejorar, ¿no? la calidad de imagen, la resolución, valorar mejor, perdón, la luz intra-stent, y hasta se pueden hacer subtracciones de lo que son las mallas del stent. Pero en este caso, como veis, aquí también el photon counting tendrá mucho peso y ya tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque además de todas estas posibilidades, añade una resolución espacial de 0.2 milímetros. Entonces, claro, aquí para valorar estructuras muy pequeñas, para valorar alteraciones de la luz intra-stent, es claramente superior a cualquier tipo de TAC, decimos, espectral que tenemos hoy en día a disposición, y ya de hecho ya se está comparando casi con el TAC de coherencia óptica aquí en las lesiones coronarias. En las lesiones coronarias lo que se puede hacer y llegar a hacer, aunque no se hace de forma rutinaria, es una mejor caracterización de la placa, ¿no? Coronaria, que es uno de los puntos fundamentales hoy en día, el tipo de placa del nuevo sistema CAD-BRATS, al cual se da mucho peso. Otra cosa que se da mucho peso y también a la perfusión y a los cambios en el parénquima del miocardio con TAC asociado a lesiones coronarias. En este caso, hay autores que describen una mejor valoración de la perfusión miocárdica con el TAC espectral.
Y aquí veis una de las ventajas, esta sí que la podemos hacer también con los tags espectrales convencionales, es la posibilidad de obtener imágenes basales virtuales para utilizarlas por realizar después el score de calcio que normalmente añadimos como una adquisición extra, ¿no?, a nuestro tag coronario, por lo cual limitar la irradiación del paciente. Y otra cosa muy importante, se puede, además de caracterizar la placa, intentar mejorar la valoración del luminograma de la luz, intentando quitar, ¿no?, eliminar la imagen del calcio de las placas, ¿no? Aquí un ejemplo que veis donde era obviamente una lesión muy pequeña. Entonces, en este caso ya la luz es bastante bien valorable, pero para que veáis el resultado de la sustracción, ¿no? Entonces, es una potencial aplicación, obviamente, en el ámbito cardíaco. En nuestra experiencia, donde hemos utilizado esto ha sido más en la valoración miocárdica, en la diferenciación tisutal, en casos como este, ¿no?, de un paciente joven que era claustrofóbico, tenía una clínica dudosa, sin infartos, sin miocarditis, entonces optamos para hacer un TAC coronario que ya en las imágenes iniciales, ¿no?, demostraba que una hipoperfusión segmentaria en cara inferior del ventrículo izquierdo, que se ve muy bien reflejada en esta reconstrucción, es esta área azul. Y aquí lo que hicimos fue una reconstrucción, una adquisición tardía, un delay enhancement, en este caso, a los 5 o 6 minutos. Y aquí se ve la captación tardía de todo este segmento correspondiente a la zona hipoperfundida y además con una zona central de hipoperfusión. Esto representa, ¿no?, un infarto segmentario con una imagen similar al no reflow que solemos ver en la resonancia cardíaca. Y luego se hizo un cateterismo enfocado ya con esta información y aquí llegamos a ver una oclusión completa de una rama distal del interventricular posterior que justamente vascularizaba este segmento. Por lo cual, así que esto en fase tardía nos ha sido bastante útil, en este caso para, decimos, convencer el cardiólogo a hacer, en este caso, el cateterismo. Y en este caso, al revés, hemos descartado el cateterismo, un paciente con 21 años que venía con un aumento de la troponina, tenía una historia de abuso de cocaína y era estado después en contacto con muchas personas con COVID-19, entonces en la clínica era dudosa si era una isquemia por vasospasmos, si era miocarditis. Hicimos de entrada el TAC coronario y veis que en el TAC coronario la anatomía de las coronarias y la permeabilidad es perfecta, en este caso no hay alteraciones. Lo que nos llamaba la atención era esta zona hipodensa que además presenta una distribución mioepicárdica, ¿no?, que nos hacía pensar en una zona de posible edema. Hicimos aquí también una adquisición tardía a los 5 minutos y aquí sí que se ve muy bien lo que es la distribución, ¿no?, mioepicárdica del contraste, que nos hace pensar a la distribución típica de una miocarditis. En este caso, el paciente no era claustrofóbico, pudimos hacer la resonancia después y aquí veis la muy bonita correlación en secuencia STIR y mapping de la zona de edema y aquí el mismo patrón de realce tardío que hemos demostrado con el TAC. Y por último, una cosa para recordar es la potencial aplicación en la valoración de las masas cardíacas que normalmente no estudiamos con TAC de entrada, siempre ecocardiografía como primera técnica de imagen y la resonancia, que es la que tiene mejor caracterización, ¿no?, de estas lesiones, pero podemos encontrarla de forma incidental, como en este caso en un TAC cardíaco, ¿no? Entonces aquí lo que podemos hacer es realizar secuencias basales virtuales, poder demostrar la ausencia de calcificaciones de grasa en el interior de la lesión, poder demostrar mejor, por ejemplo, aquí el pedículo vascular, ¿no?, la zona vascularizada en esta mapa de yodo en rojo de la lesión. Una lesión que claramente por morfología, además y característica, era típica de un mixoma, pero hoy obviamente se confirmó. Y otra cosa son los trombos que podemos encontrar en las cavidades cardíacas en muchas ubicaciones. Aquí una cosa que puede ser muy útil es la posibilidad de diferenciar los defectos de reflexión intraauricular, ¿no? Hay valores que están descritos en literatura que diferencian, como veis, los artefactos de flujo desde los trombos, ¿no? En este mismo paciente que tenía además las dos cosas. Y, por ejemplo, aquí si tenemos un estudio donde queremos descartar un TEP y tenemos una lesión como esta y vamos a calcular, ¿no?, la cantidad de yodo que capta esta lesión, vemos que esto no corresponde aparentemente a un trombo y si hacemos reconstrucciones dirigidas vemos como aquí, ¿no?, tenemos una relación muy clara con los velos de la válvula pulmonar y este paciente presentaba un fibroblastoma papilar que todavía lo tenemos ahí pendiente de quirugía.
Y por tanto, para concluir, hay que tener bien claras las aplicaciones, pero también las limitaciones, ¿no? Las limitaciones están muy enfocadas también al tipo de máquina de TAC que tú tengas a disposición. En nuestra experiencia, la técnica obviamente no es una técnica perfecta. Tenemos aquí artefactos, ¿no? En particular en la zona subpleural, subcostal superior, también debido a la posición de los brazos muchas veces. Lo que es más común es tener acúmulo de contraste en la vena cava o en cavidades derechas cuando los estudios nos quedan muy precoces o cuando utilizamos mucho contraste. Entonces, en este caso, estos artefactos pueden, decimos, crear problemas, ¿no? Sobre la valoración del parénquima pulmonar. Y luego hay que elegir bien el paciente, dependiendo de la máquina que tenga. Por ejemplo, en nuestra experiencia, pacientes con un índice de masa corporal muy elevado, pacientes que tengan muchos cables, por ejemplo, típico paciente de la UCI, o pacientes que no puedan levantar los brazos, dan un resultado bastante malo a nivel de valoración de este tipo de información. Y por tanto, por acabar, recordar que todo este tipo de aplicaciones, básicamente la más conocida, enfocada a la patología vascular, pero que también hay potenciales tanto a nivel cardíaco como a nivel de la parénquima pulmonar, y que es importante conocerlas, ¿no? Y conocer las limitaciones del TAC que tenga y del tipo de patología del paciente que quieras estudiar para tener el mejor beneficio, ¿no? de todas estas técnicas. Y bueno, dar las gracias a todos los compañeros que trabajan conmigo, tanto en el Hospital del Mar, los técnicos, compañeros de radiología, y en el Hospital San Juan de Déu también, los compañeros y obviamente los técnicos, que son los que en el día a día nos ayudan en el desarrollo de todo este tipo de estudio. Y bueno, ya será un poco todo lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias, Flavio. Espectacular y excelente presentación. Y ahora, pues tenemos algunas preguntas de la audiencia y a ver qué nos puedes contestar. La primera la plantea Luis Domínguez y nos dice si se necesita mucho tiempo en formación continuada para instruir a los técnicos de radiología para un manejo adecuado en el CT espectral. Bueno, esto depende obviamente de la máquina que tú tengas, del protocolo que tengas elegido. Realmente nosotros ahora tenemos un protocolo establecido, por ejemplo, en el tromboembolismo pulmonar, y tenemos otro protocolo elegido por la valoración de lesiones pulmonares, que es esto que os he enseñado a los 90 segundos, y realmente los técnicos realizan bien decimos, las exploraciones y están bastante familiarizados con ellas. Normalmente la realizamos, por ejemplo, en el turno de mañana, donde los técnicos con más experiencia, pero no ha habido particular problemas en formarlo. La única cosa sí que hay que insistirle bastante, por ejemplo, en la optimización del contraste, porque están bastante acostumbradas a utilizar el contraste a dosis, decimos, estándar, y aquí es muy importante intentar no realizar estudios con excesivas dosis de contrastes, porque ponen a los artefactos que he enseñado antes. Eso ha sido un poco el problema que hemos tenido al principio. Carlos e Iván, ¿estáis de acuerdo con...? Sí, yo creo que para un técnico no es algo muy complicado el hacer un TAC con energía dual, menos en las máquinas en donde encima ya lo tiene siempre, ¿no? Como son las que usa Flavio, ¿no? Yo creo que eso no es el problema. Tenía aquí apuntado de la charla que, por cierto, Flavio, enhorabuena, hace una charla excepcional. Y tenía apuntado, porque me ha surgido durante la charla el tema de mucha gente que se pueda preguntar, que está viendo ahora esta sesión y que dirá, hijo, ¿y yo cómo me formo en esto, no? Porque es un tema complicado el formarse en energía dual. Y creo que es complicado porque depende mucho del equipo que se tenga. O sea, es que cada centro tiene un equipo diferente, unos protocolos distintos, una manera de hacer aplicaciones que vayan a ser después útil de verdad al diagnóstico distinto, porque muchas cosas son pues para hacer un póster bonito, para hacer una buena comunicación, para hacer un trabajo, pero en el día a día, ¿dónde nos formamos en esto? ¿Qué hacemos? Un residente que esté viendo esto que dirá, ¿qué hago? ¿Qué pensáis vosotros de eso? Bueno, esto como es algo en desarrollo relativamente nuevo, claro, la formación ha sido básicamente estudiando artículos, ¿no? Y estudiando, viendo en el congreso, presentación, etcétera. No hay
muchas cosas dirigidas a esto por de tema de formación específica. Y lo que sí que es, bueno, importante son, yo pienso, tener claro los conceptos básicos que después son los que tú vas a aplicar en el tag que tenga de la forma técnica, decimos, relacionada al tag que tenga. Pero, por ejemplo, tener el concepto que puedo ver la distribución, por ejemplo, del contraste y esto me sirve para ver la hipoperfusión en el TEP, esto obviamente hay que tenerlo siempre en cuenta y lo vas a aplicar con el tag que tenga de forma diferente, ¿no? Dependiendo de la marca. Que las lesiones pulmonares puedan tener un determinado patrón, ¿no? De vascularización en fase arterial y tardía, y esto luego vas a ver en tu máquina cómo lo puedes desarrollar, cómo se desarrolla a nivel técnico. Pero bueno, eso que lo importante sería intentar formar decimos, los conceptos básicos relacionados a potenciales aplicaciones que vamos a tener, ¿no? Aquí a disposición. Flavio, tenemos tres Perdón, preguntas no, más de la audiencia. Bueno, Iván Iván, quería y luego decir algo. sí, pasamos, sí. sí, no, no, solo que puntualizar. Hay un curso de la ARRS sobre TAC dual, que comprende todas las partes del cuerpo. Lo digo por si alguien de la audiencia está interesado y es un curso, bueno, es de pago, aunque si eres miembro creo que has de pagar algo, pero bueno, es un curso que está bien, lo digo para la audiencia y comprende todas las áreas del cuerpo. Sí, porque yo creo que es mucho autoformación hasta ahora, la formación en dual. Pues, Flavio, te hago las tres preguntas que hay y las contestas así en bloque. La primera de Nerea Hornaza es: buenos días. ¿Existe mayor riesgo en cuanto al uso de energía dual en el paciente pediátrico? ¿Se debería limitar su uso o habría que tener alguna precaución especial con el paciente pediátrico? Esta es la primera. Otra es una pregunta-comentario de Nicolás Almeida, que dice que otra ventaja es la posibilidad de disminuir la dosis de contraste al disponer de estudios monoenergéticos de bajo kilovoltaje. Y la pregunta, aparte de este comentario, sería si lo utilizas, ¿no? O sea, hacer estudios de bajo kilovoltaje monoenergéticos y disminuir la dosis. Y la tercera pregunta, que esta también puede ser general, es: ¿hay que dedicar mucho tiempo al postprocesado de las imágenes para obtener buenos resultados? Y esta la podríais contestar los tres. Vale. A ver, por la primera parte, lo del uso en pediatría, realmente la experiencia que tenemos, o que yo tengo, que es relativamente limitada, pero tengo un TAC espectral de última generación trabajando hace 7 meses, yo pienso que va enfocada a preguntas muy específicas. En ese sentido, la cosa más importante en pediatría es limitar la dosis al máximo. Entonces, lo que intentamos es adquirir imágenes con una valoración que nos aportan una valoración morfológica muy buena con la menor dosis posible. Por ejemplo, yo uso un tag con doble fuente, intento hacer protocolos flash de pitch alto en todos los pacientes. Hemos llegado a hacer tags cardíacos o tags de arteria pulmonar con 0,2, 0,1 milisievert, que pienso que esto sea el enfoque que tenemos que seguir. Y en el caso donde queremos añadir información funcional en casos específicos, como lo que habéis visto, por ejemplo, donde puede ser útil remarcar la alteración funcional que pueda tener, por ejemplo, un parénquima pulmonar en una estenosis pulmonar, entonces ahí sí que podemos plantearnos hacer un estudio espectral. Pero de entrada, los estudios en pediatría espectrales a todos, no, porque en este caso sí que te dan un poco más de limitación y aumenta un poquito la dosis con un sistema que no es de doble detector de photon counting. El ideal en pediatría sería tener un photon counting que entonces en este caso te rebaja la dosis. Y luego la otra pregunta era por la bajada Dosis de contraste, ¿no? y estudios Claro, monoenergéticos. dosis de contraste sí, se puede hacer de forma rutinaria en el TAC donde realizo los estudios. No, hemos rebajado obviamente el contraste respecto a los estudios que no eran espectrales, pero sin exagerar, sin forzar mucho, porque también es dependiente del tiempo de adquisición. Es un TAC que no es muy rápido en la adquisición, por lo cual no puedo bajar demasiado las dosis por este problema. Pero sí que respecto a los TAC estándar que hacíamos antes, hemos rebajado las dosis más o menos un 15-20% de contraste. Y la última pregunta, el tiempo de postprocesado, que yo creo que esta es una pregunta que siempre despierta interés. Vale, bueno, por mi parte, a ver, tiempo de postprocesado,
no es excesivo realmente, porque el sistema que tengo en mi caso en el Hospital del Mar es muy bueno, es muy fluido. Ya tenemos las imágenes, por ejemplo, un mapa de yodo directamente en el PACS y luego el sistema que utilizo realmente de forma automática, con inteligencia artificial además asociada, segmenta y detecta todas las imágenes que habéis visto, mapas de hipoperfusión, azul, etcétera, lo hace de forma automática y luego sí que aparte creo yo otros mapas, otras cosas, pero realmente sí que hay un tiempo de postprocesado, pero en este caso no es excesivo. En otro sistema, en otro software sí que he encontrado que es bastante más aparatoso, entonces ahí sí que tendría que responderte, yo pienso, todo el mundo dependiendo del tipo de sistema que utiliza o cómo lo tiene montado. Sí. Bueno, yo creo Carlos e que Iván, sí, el tiempo de postprocesado es importante, ¿eh? Y sobre todo dependiendo de qué tipo de estudio estás realizando, ¿no? Yo creo que lo más sencillo es un TEP agudo donde prácticamente no vas a tener que realizar nada más, y simplemente es enviar la imagen y hacer la reconstrucción con el mapa de yodo, y el resto son bastante automáticos. Yo creo que en otro tipo de patologías, ya sobre todo según el sistema, que es lo que dice Flavio, ¿no? La consola o el tipo de algoritmo de reconstrucción que tengas, el problema que te puedes encontrar es que sea algo más laborioso, pero una vez tú ya sabes cómo optimizar los parámetros, es algo rutinario. Es decir, yo en el día a día, en los estudios donde con el equipo que tenemos nosotros y el tipo de reconstrucción, donde cuando el parénquima pulmonar tiene algo más de densidad, te lo excluyo eso del estudio, hablando de perfusión pulmonar, no entraré en otras cosas. Es cuestión de cambiar, pero es relativamente rápido, y una vez ya sabes exactamente qué parámetros tienes que modificar, es muy rápido, es automático. Yo creo que no largamos nada a la realización de un estudio convencional. Yo creo que simplemente es tener el estudio transferido, que ya lo hacemos automáticamente, y saber qué parámetros hay que tocar de forma manual, pero es rápido, al menos en nuestro caso. Sí, yo también estoy de acuerdo. No creo que sea un tapón el tiempo de postproceso para hacer estos estudios, ¿no? Todo dependerá después ya de cada hospital, de cómo lo tengas tú organizado, de si tienes una estación de trabajo que hay 5 personas trabajando en la misma estación de trabajo, o si tienes ya el tema del postprocesado lo tienes integrado en el PACS. O sea, todo eso ya depende mucho de cada casuística, ¿no? Pero lo que es el tiempo de tú ponerte y a hacer el postproceso es rápido, no es una cosa limitante. muy Sí, de bien. hecho, en una diapositiva de esta que he puesto al principio, donde explicaba el tipo de serie que tenemos a disposición, enfoca mucho a que el workflow de trabajo con este tipo de imagen tiene que ser ágil y rápido, si no la técnica al final tiene problemas en la implementación diaria, ¿no? Y uno de los problemas que remarcan es justo esto, de tener software que sean capaces de hacer un postprocesado rápido y tener a disposición todas las imágenes de forma rápida. Perfecto. Pues gracias a todos y creo que ya es la hora y que podemos dar la palabra al director para que clausure la sesión. Muchas gracias, Marcelo. También dar las gracias a Iván y a Carlos por su excelente participación, y sobre todo, ya para acabar, dar la enhorabuena a Flavio por su excelente y motivadora charla, ¿no? Y al final solemos hacer un mini resumen. Yo creo que ideas importantes, sobre todo, como decíais, hay diferentes tipos de equipos. Tienes que conocer bien tu equipo, tanto las ventajas como las limitaciones, como siempre, para sacarle el máximo partido. Y dentro de todas las aplicaciones que han sido comentando, yo creo que ha sido de las más reales a las que generan más expectativas, ¿no? Está claro su aplicación directa en la patología vascular pulmonar, ¿no? Con el TEP agudo y crónico. Ya las imágenes monoenergéticas con baja kilovoltaje nos ayudan a detectar mejor las lesiones luminales, pero la perfusión, como has demostrado, pues puede tener un impacto en el manejo del paciente, ¿no? En lo que son lesiones pulmonares del parénquima, bueno, puede ser útil para diferenciar isquémicas no isquémicas, pero esto ya has dicho que es banal, que donde realmente puede tener un impacto es diferenciar entre tumorales e infecciosas, y en esto puede tener un papel importante. Y por último, la cardio, bueno, que para valorar las lesiones vasculares cardíacas es complicado, porque esto te puede penalizar en resolución temporal, y ahí está el gran hándicap de la cardio, pero en el miocardio pues ya veremos para dónde va, y en algunos casos en concreto pues puede ser útil también para la calcificación miocárdica. En definitiva, muchas aplicaciones potenciales, y que con charlas como esta pues anima a la gente a que intente ponerlas en práctica, ¿no? Muy interesante.
Muchas gracias, Flavio. No sé si queréis añadir algo más. Si no, pues Lo has dicho todo perfecto ahí, Víctor. Gracias. No, pues despedimos la sesión. Daros las gracias a todos y os esperamos en la sesión del lunes. Que paséis un buen fin de semana. Chao, que vaya bien. Gracias. Adiós.